Buenas tardes, empezamos a grabar, empezamos la clase, arrancamos con la unidad número 3, ¿sí? Todo lo que son ángulos, y razones trigonométricas. Puede compartir. Ahí está. Bueno, comparto pantalla. A ver acá. Lo que les decía recién, que vamos a trabajar dos temas, dos ejes, que es ángulos, cómo se miden los ángulos y cuáles son las razones trigonométricas, ¿sí? Antes que nada, empecemos a ver o a identificar cuál es el alfabeto griego, porque es fundamental para todo el área de las ingenierías, de matemática y qué sé yo, de las comunicaciones, etcétera, lo que son la identificación de las letras en mayúscula y en minúscula del alfabeto griego, ¿sí? ¿Alguno identifica alguna de las letras que van acá en este alfabeto de lo que han visto en el secundario, no? La Sí, profe, tengo primera, alfa, profe, beta, Alfa, ingeniera alfa, beta, beta, gamma, gamma, beta. Y delta, epsilon, zeta. Fíjense, eso no se usa tanto. Yo les voy a decir alfa, beta, gamma, epsilon, el teta o tita, también omega, omega, ¿sí? pi, Esta, fíjense, pi, que es una letra que sí, representa una razón muy importante en matemática, ¿sí? Phi, mu, ¿sí? Sigma. Esta letra, fíjense que la usamos muchísimo a las letras minúsculas, pero hay un signo o un símbolo que es muy importante, que es este, que está acá, que se llama sigma, que se lo utiliza para representar abreviaturas de sumas. Es este que está acá, la letra sigma. Fíjense que yo les hablé en algún momento de la letra delta, ¿sí? Como un triangulito dado así, la letra delta, que representaba, ¿sí?, el discriminante de una ecuación de segundo grado, radicando ese que determinaba si una ecuación de segundo grado, que ya vamos a ver un poquito más, tiene dos raíces, una raíz real o ninguna. Bueno, ¿por qué les presento esto? Porque nosotros vamos a utilizar muchísimo, ¿sí?, las letras minúsculas del alfabeto griego para poder representar ángulos. Bien, ahora vamos a ver qué es un ángulo. Nosotros, si tenemos dos rectas que se intersectan en un punto, esas rectas o esos segmentos definen dos ángulos. Fíjense que ahí en verde hablamos de este ángulo que es el primero, es un ángulo externo, y este es un ángulo interno, que es el que está comprendido, ¿sí?, entre esas semirrectas o segmentos que podemos observar. Todos los ángulos se representan generalmente con una letra minúscula griega. O sea, por decirle el ángulo alfa y el ángulo beta. Bien, ¿qué otra cosa ustedes para identificar un ángulo utilizan? Una letra, o también otra, o podemos decir, en este caso, ¿sí?, si acá es un punto, ¿sí?, y este es otro punto, el punto B, el punto A y el punto C, decimos que este es un ángulo que está comprendido entre B y C, ¿sí? Estamos colocándolo al ángulo entre los vértices. Este es el vértice, la intersección entre estas rectas, semirrectas o segmentos, es el vértice que define el ángulo, ¿sí? O sea que podemos usar una letra mayúscula con este sombrerito, le digo yo, pero tiene un nombre, no me puedo acordar, o podemos usar el alfabeto griego, las letras minúsculas del alfabeto griego. Bien, ¿cómo se acuerda ustedes cómo se acuerdan que medíamos los ángulos? ¿En qué sistemas? Sexagesimal. En el sistema sexagesimal, ¿sí? Son dos sistemas que vamos a ver nosotros, ¿sí?, que son los más utilizados para medir la amplitud de un ángulo, por ejemplo, este ángulo que está en verde acá, o este, que ya vamos a ver la diferencia entre uno y otro, es el sistema sexagesimal, que se medía en grados centígrados. A ver, ya vamos a ver. Tenemos dos sistemas que vamos a ver. El sistema sexagesimal, ¿sí?
¿Cuál es ese? Es el que mide los ángulos en grados, ¿sí? Divide, ya lo vamos a poner, divide a toda la circunferencia, la divide, que es un giro completo de 360 grados, y la divide de a 60 grados. Ya vamos a ver la definición de cada uno, ¿sí? Y el otro es el sistema que vamos a ver ahora, el radial. ¿Alguien se acuerda qué eran los radianes? ¿Alguien lo vio? Me No, no imagino. sé, pero cada Bueno, uno varía 90 grados. bueno, ya vamos a ver. Fíjense, acá, vuelvo. Si yo tomo, ¿sí? Por ejemplo, desde acá, y hago variar, ¿sí? Hago variar, acá lo voy a hacer. En sentido antihorario, ¿sí? Desde el vértice hasta volver a la misma posición, esta recta, vamos a suponer que no es esta, si no va, ay, se me va el mouse, si no va variando 0 grados, 1 grado, 2, 3, 4, 5, y da la vuelta completa. ¿Cuánto es el giro completo, ¿sí? De este lado del ángulo? ¿Cuántos grados es un giro completo? 360. 360 grados, ¿sí? O sea, en el sistema sexagesimal, ¿sí? El giro completo es de 360 grados. ¿Se acuerdan que se medía esto en grados, minutos y segundos? Que ya vamos a ver cómo se pasaba de cuando yo tenía minutos y segundos, cómo se pasaba todo a una expresión decimal. Grados, minutos y segundos. Bien. Y en este caso del sistema sexagesimal es dividir el giro completo en 60 grados. Si yo mido o divido el giro completo, ¿sí? De esa semirrecta o ese segmento, ¿en cuántas partes lo estoy dividiendo? Si a los 360 los divido en 60. En 6 porciones. Ya vamos a ver esto de la circunferencia, qué es lo que significa. Bueno, eso es lo que nosotros vimos, o ustedes se acuerdan desde la primaria, que era el sistema sexagesimal. Y sus subunidades, como les decía, los minutos y los segundos, ¿sí? ¿Cuántos minutos equivalía a un grado? ¿O cuál era la equivalencia? No sé si se acuerdan. Un grado equivale a 60 minutos. Un minuto, ¿cuántos segundos? 60 segundos. Que se lo denotaba, si no lo recordaban, con estas comillitas. Una comillita es el minuto y 2 comillitas es el segundo. Y el sería un cerito, representa el grado. Bueno, por decirles, si yo tengo que representarlos un ángulo, ¿sí? Vamos a hacer en un sistema cartesiano, donde está el eje horizontal, que es el eje de las X, y el eje vertical, que es el eje de las Y, ¿sí? Y si yo hago coincidir el vértice con el origen de coordenadas, tengo, por ejemplo, vamos a suponer que divide, ¿sí? Este primer cuadrante, que ya vamos a ver todos los cuadrantes, en 2. ¿Cuántos grados tiene este ángulo? Alfa. 45. 45 grados. O sea que esto, ustedes ya lo conocen, ¿sí? Cuando no sé qué me ha aparecido acá, esta semirrecta está acá coincidente, son 90 grados, si está acá son 270 y así sucesivamente, 180, perdón, 270, y la vuelta entera, que siempre va a ser en sentido antihorario. Cuando hablo de sentido antihorario, me refiero al sentido opuesto al de las agujas del reloj. Bien. Bueno, o sea que ustedes saben, ¿sí? Que siempre voy a medir un ángulo cuando lo traslado al sistema cartesiano, ¿sí? Lo voy a medir en sentido antihorario, en grados, en minutos y en segundos. Bien, ¿y qué era el sistema radial? ¿A qué se refería? A ver si alguien se acuerda. ¿Qué es lo que mido con este sistema radial? Acá. Perdón, acá.
¿Qué era lo que medía con el sistema radial? ¿Nadie se acuerda? Escuchen, El antes de radio de hacer, apertura del ángulo. escuchen, antes de hacer todo esto, ¿sí? De hacerle el gráfico, el radián, ¿sí? Es una unidad que mide el ángulo comprendido, ¿sí? Entre una circunferencia que tiene el arco igual al radio. Lo dibujo. Nosotros tenemos esta circunferencia. ¿Mm? Vamos a poner acá, este es el centro, más o menos un gráfico. Y como si fuese una porción de pizza, ¿sí? Tenemos, tenemos que el radián es la medida del ángulo, ¿sí? La medida del ángulo alfa, tal que esta porción de arco, que ya la voy a dibujar más linda, sea exactamente igual al radio. Saben que el radio, ¿sí? Es la distancia que hay desde el centro a cualquier lugar de la circunferencia. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué es el radián? Es la medida del ángulo comprendido, ¿sí? En un sector circular donde el arco, a esto que está en rojo se le llama arco, ¿sí? Esa longitud de ese arco es igual al radio de la circunferencia. Este es el radio y este es el radio. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan, porque acá, si ustedes leen este apunte que está acá en el aula virtual, que es un archivo PDF, pueden apagar el micrófono, por favor, que esto es importante que lo entiendan, ¿sí? Entonces, dijimos que un radián es la medida de un ángulo comprendido en un sector circular tal que el arco, ¿sí? La longitud de este arco es igual al radio. Bueno, acá O sea, si el radio es 4, porque si el radio es 5, el largo es 5. Exactamente, tiene que medir, ¿sí? O sea, la distancia que hay desde este punto A hasta este punto B tiene que ser esa distancia igual al radio. Y ahí es un radián, es igual a un radián. Es ese ángulo comprendido ¿sí? Entre un arco que es igual al radio, es igual a un radián. ¿Mm? Ahora ya lo vamos a ver cuando les explique lo que es la longitud de un arco, ¿sí? Acá está explicado, pero yo quiero que encuentren la lógica de lo que significa. Ya lo vamos a ver cuánto mide todo eso. Nosotros, si tenemos esta circunferencia, ¿sí? Que tiene el centro acá y el radio, es la longitud que es equidistante a cualquier punto de la circunferencia, ¿sí? ¿Cuál sería el perímetro de esta circunferencia? ¿Se acuerdan? Sí, por radio. No. 2pi por radio. 2pi por radio. ¿Sí? Es la longitud completa de esta circunferencia. Ahora, si yo tengo y hago girar, ¿sí? Este radio, lo hago girar completamente, ¿sí? Eso, ¿cuál es el recorrido que hace este ángulo? Da una vuelta completa ¿en cuánto? En 360 grados. ¿O no? Sí. Ahí sería 90, ahí sería 180, 270, 360. Bien, entonces decimos que el recorrido de ese ángulo lo hace en 2pi por radio. Ese perímetro lo hace en 360 grados, ¿o no? Entonces, si yo tengo un ángulo cualquiera, no sé, este ángulo, para calcular cuál es la longitud de este arco, ¿cómo voy a hacer? Y tengo que armar una regla de 3 simple. Y digo, si en 360 grados, ¿sí? Hace un recorrido de 2pi por radio, en este ángulo que le vamos a llamar alfa, ¿cuántos grados son para que haga, o sea, puede armar una regla de 3 simple distinto? Para conocer, supongamos que este ángulo sea de 30 grados, ¿sí? Lo voy a poner acá.
Entonces, quiero conocer la longitud de este arco que corresponde a un ángulo de 30 grados. Entonces, si en 360 grados recorre, o el recorrido es de 2 pi por radio, en 30 grados, ¿cuál va a ser el recorrido? ¿Cómo eran las proporcionalidades? Esta regla de 3 simple que ustedes conocen, ¿sí? Se genera o surge a partir de una razón y una proporción. ¿Cómo era que se resolvía esto? ¿Cómo se resolvía esta regla de 3 simple? Era 30 por 2 pi, ¿sí? Dividido entre 60. Así es, ¿sí? Una regla de 3 simple. Entonces, tenía 30 grados por 2 pi por radio dividido entre 60. ¿Sí? Bueno, grados con grados se van estas unidades. Me queda este 0 con este 0, lo cancelo. Y puedo seguir 36 dividido en 3. Puedo seguir la tercera de 36. ¿Es cuánto? Es 12. 12. Y después puedo seguir multiplicando, simplificando, perdón, me quedaría, voy a volver para que vean qué es lo que me queda, 2 pi por radio sobre 12, y puedo simplificar, ¿sí? Es 1 dividido en 2, perdón, dividido en 2 es de 1, y 12 dividido en 2 es de 6. O sea que me queda 1 pi sobre 6, y ¿qué pasa con este radián? Este radio, sería no radián. Supongamos que el radio sea igual a, no sé, 10 centímetros. Entonces me faltó sustituirlo acá y digo que esto es, ¿sí?, la longitud de este carro. Y sigo simplificando, digo la mitad de 10 es 5, la mitad de 6 es 3. O sea que la longitud del arco, que le voy a llamar S, va a ser un arco, va a ser igual a 5 tercios de pi centímetros. Esa es la longitud, ¿sí? Hay una forma que está puesto ahí para poder calcular la longitud de ese arco. Yo, la verdad es que nunca me acuerdo de la fórmula, siempre lo trato de resolver por razonamiento de una regla de 3 simple, ¿sí? Si nosotros decimos que recorre el ángulo 360 grados, 2 pi por radio, entonces yo puedo calcular cuál es la longitud, ¿sí?, de este sector, o sea, de este arco, si tengo un ángulo conocido. Es lo que estoy haciendo. Es una porción, ¿cuánto mide el arco este? Supongamos que sea una porción de piso. Bueno, de una forma más sencilla lo voy a poner acá. Lo copio, que está puesto ahí en el cuadernillo, que me dice lo siguiente. Que yo puedo calcular la longitud de ese sector, de ese arco, ¿sí? Sí, me dice que es la longitud del arco. Longitud del arco, lo voy a llamar S, va a ser igual. ¿Profe? ¿Sí? Te escucho. ¿Pi ahí en ese caso vale 180 grados? No. ¿Por qué pi va a valer 180? Pi vale 3,14. ¿Por qué va a valer No, 180? lo que pasa es que él lo debe considerar como pi radian, que pi radian sí es No, 180. ya lo vamos a ver, ya vemos. Entonces, el sector, este arco, la longitud de ese segmento, que es un arco en realidad, es el producto del radio, ¿sí?, del radio por el ángulo comprendido en ese arco. Lo que vos me decías, hay una relación que es muy importante, ¿sí? Si yo tengo, para el cambio de unidades, vamos a ver. Si yo tengo que pasar de grados a radianes, ¿sí? ¿Qué es un radián? Y es un número, 54 como tanto grados, pero yo sé que hay una relación que es muy importante, ¿sí?, que es 180 grados
es igual a pi radianes. Que yo le voy a poner rad, nada más, aclaro qué es. Entonces, ¿y cuánto sería 360 grados? ¿Cuántos radianes? Sería 2 pi. 360 es igual a 2 pi radianes. ¿Sí? Ya lo vamos a ver esto en la circunferencia. Bien. ¿Y 90 grados cuántos radianes son? Pi sobre 2. Pi sobre 2. Exactamente. Radianes. Bueno, esto es muy importante. Yo solamente uso esta, que es la de 180 grados igual a pi radianes. Entonces, cuando yo tengo una cierta cantidad, un cierto dato en grados, para pasarlo a radianes, ¿cuál sería la metodología? Y yo puedo tener dos formas de hacerlo. O trabajar con una regla de 3 simples, o trabajar con un valor, ¿sí? Que ya les voy a decir cuál es el valor, para poder, a mí me gusta trabajar con regla de 3 simples. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que pasar, por decirles un número, acá hay un ejemplo. Entonces, si yo tengo que convertir 180 grados a radianes, debería armar, perdón, no es 180, 50 grados, ese es el ejercicio. Convertir 50 grados a radianes. ¿Cómo voy a hacer para poder trabajar? ¿Sí? Armar una regla de 3 simples. Si yo digo que 180 grados equivale a pi radianes, ¿sí? Entonces, ¿cuántos radianes equivale a 50 grados? ¿Qué debo hacer? Entonces, hago el producto de 50 grados por pi radianes sobre 180. Entonces, bueno, puedo empezar a cancelar y tengo, ¿sí? Fíjense, este 0 se va con este 0, 15 dividido en 8, en 18 me da 5 sobre 18 pi. Ese es el valor, ¿sí? De 50 grados centígrados y que lo pasé a radianes. O sea que 50 grados equivale a 5 sobre 18 pi radianes. Eso es lo que significa pasar. Bien, vamos a pasar a hacer el proceso inverso. Acá. Si yo tengo que pasar, acá vamos a borrar todo esto, de radianes a grados, ¿cómo voy a hacer? Si un ángulo está dado en radianes y lo necesito pasar a grados, ¿cómo voy a hacer? Vamos a ver un ejemplo. A ver si hay otro acá. Si tengo que transformar, por ejemplo, acá. Pi sobre 4 radianes, necesito pasarlo a grados. ¿Cómo voy a armar entonces esa regla de 3 simples? Siempre considerando, fíjense, esta relación que hay entre los grados centígrados y los radianes. Entonces, fíjense, si pi radianes equivale a 180 grados, ¿cuántos grados equivalen pi sobre 4 radianes? Entonces, armo la regla de 3 simples y digo que sería 180 por pi sobre 4 dividido en pi. ¿Sí? ¿Cómo voy a armar esto? Puedo simplificar acá en el numerador. ¿Qué tengo que simplificar? Ay, me duele la garganta. ¿Cómo debería simplificar? Sacamos la mitad. La mitad es 90, la mitad de 4 es 2. Y a su vez la mitad de 90 es 45. O sea que si yo divido, lo voy a poner acá al lado, me quedaría, ¿sí? Esto es igual a 45 pi dividido en pi, que es esto que está acá. Entonces, si yo tengo esto dividido en pi, que sería exactamente lo mismo que poner el pi en el denominador. ¿Cuánto sería entonces esto? 45 pi dividido en pi. Y un pi es un número irracional. Entonces, ¿cuántos grados me equivale pi sobre 4? 45 grados. Esta es una de las formas de hacer, ¿sí? Otra forma de hacer, que yo les voy a dar un número, ¿sí? Para que ustedes lo copien si quieren en los apuntes, que dice lo siguiente. Cuando yo tengo que convertir
¿Dónde está esto? Acá. En la conversión. Vamos a llamar factores de conversión. Esto no está en la punta, ¿no? Factores de conversión. Primero, cuando tenemos que pasar de grados, ya lo voy a acomodar, a radianes. Y después, acá, ¿cómo vamos a hacer? Segundo, para pasar de radianes a grados. De radianes es exactamente lo que vimos recién, nada más que con este dato. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que pasar de grados a radianes, tendríamos que multiplicar el dato que nos dan, no sé, los grados que nos dan para que los escribamos en radianes, y a eso lo debería multiplicar por pi sobre 180 grados. ¿Sí? O sea, cuando yo tengo que pasar un dato de grados a radianes, lo único que tengo que hacer es a esos grados que me dan como dato, multiplicarlo por 1, eso por pi sobre 180. Y en el proceso inverso, si yo tengo que pasar de radianes a grados, ¿sí? El dato que me da en radianes, lo debería multiplicar por ¿cuánto? Por el recíproco de esto, que es 180 sobre pi. O sea, de esa forma ustedes tienen, sin armar la regla de 3 simple, simplemente, ¿sí? A ver, esperen que no me funciona esto. Entonces, volviendo acá, esto lo quiero pasar acá, y esto lo quiero pasar acá. Ahí. Bueno, fíjense que lo que hicimos recién de pasar, en este caso, de grados a radianes, acá lo voy a hacer con otro color, son 50 grados, que es el dato, y lo tengo que pasar a radianes. Entonces debería multiplicar pi sobre 180 para saber cuántos radianes son. Y acá puedo simplificar este con este, ¿sí? 18, 5 sobre 18 me queda 5 sobre 18 pi radianes. De esta forma, ¿sí? Fíjense que es mucho más sencillo pasar un dato que está en grados centígrados a radianes, a la medición circular de un ángulo. Bien, y en este que hicimos recién, también podemos hacerlo exactamente lo mismo. Al dato que está en radianes, para pasarlo a grados, lo debería multiplicar, ¿sí? Por 180 sobre pi. Acá lo vamos a hacer en otro color. Entonces, tengo pi sobre 4 radianes y lo necesito pasarlo a grados, ¿sí? Lo necesito pasar a grados. Entonces, ¿qué voy a hacer? A esto lo voy a multiplicar 180 sobre pi, ¿sí? Para que lo obtengan en grados centígrados. Cancelo pi con pi y después me queda 45, 18 dividido en 4 es de 45 grados. ¿Sí? Entonces yo les di acá unos factores de conversión, si lo quieren copiar de vuelta, que son muy útiles para evitarme esto de armar, ¿sí? De hacer esta regla de 3. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahora, esto no está en el apunte, esto que acabo de poner, y también les voy a dar algo que les va a servir, porque hay un ejercicio que no se entiende. A ver, vamos a pasar, ¿sí? Un ángulo, vamos a pasar un ángulo que está en grados, minutos y segundos, a una expresión
decimal. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan hacer o recuerden cómo se hace. Por ejemplo, acá vamos a pasar, ¿sí?, 30 grados, 25 minutos, 45 segundos. Está en el ejercicio en la página número 3, pero no está pasado. Bien, y yo necesito a esto expresarlo, ¿sí?, como un ángulo que tenga decimal, o sea, que sea una expresión decimal. Esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿Alguien se acuerda cómo se hacía para pasar? Tengo que transformar estos minutos y estos segundos, ¿sí?, a la forma decimal. O sea que me tiene que quedar 30, una expresión decimal. ¿Cómo se hacía eso? Sería 30,43 grados. Pero ¿cómo hago esto? ¿Alguien se acuerda de esto o no? Ustedes lo ven en el apunte, en la página número 3, en la mitad, aparece justo en la mitad esta expresión. ¿Cómo hizo la persona que estuvo desarrollando el ejercicio para pasar esta expresión del ángulo, ¿sí?, grados, minutos y segundos, a esta otra, que es una expresión decimal? Son grados, ¿sí? Entonces, fíjense que esta parte que está acá, que son los grados, los minutos y los segundos, los transformó en decimales. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Primero empiezo de derecha hacia la izquierda. Los segundos, ¿sí?, los tengo que transformarlo ¿a qué? A minutos, para después sumarlo acá en los 25 minutos. Entonces, a los 45 segundos los tengo que pasar a minutos. ¿Y cómo se hacía eso? Para transformar 45 segundos a minutos. Si yo digo que, Dividimos 60 segundos. escuchen, si yo digo que 60 segundos constituye un minuto, ¿cuántos minutos son 45 segundos? Entonces, sigue siendo una regla de 3 simples y sería 45 por 1 dividido en 60. En ese sentido voy a obtener un número que es, a ver, ya lo dividimos, 45 dividido en 60, 0,75. 0,75. Bien, fíjense que ahora yo estoy diciendo de que estos 45 minutos equivalen a 45 segundos equivalen a 0,75 minutos. Entonces, ¿sí?, acá lo ponemos. A estos 25 le tengo que sumar esos 0,75. ¿Sí? O sea que tendría 25 minutos, 75. Eso es todo minuto. Los 25 minutos más 0,75 minutos. Y a esto lo tengo que convertir a ¿qué cosa? ¿A qué lo tengo que convertir? A grados. A grados, exactamente. Entonces, ¿cómo hago esto para convertir? Si yo digo que un minuto equivale, 60 minutos, discúlpeme, a un grado, ¿sí? ¿Cuántos grados son 25,75? Entonces, fíjense que es 1 por 25,75, que me queda 25,75, sobre 60. Y esto es igual a 25,75 dividido en 60. Queda 0,49, 42,9, 43 lo vamos a sumar. Entonces, una vez que tengo esto, toda esta cantidad de segundos y minutos transformado a grados, ¿sí?, le tengo que sumar los 30 grados. Estos que están acá, los 30 grados. Entonces, significa que es 30 grados más 0,43 grados, es 30,43 grados. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que la metodología consiste? En transformar los segundos a minutos.
sumar los minutos con minutos, y después ese minuto, eso que me queda de resultante, lo transformo a grados. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Este es un tema que ustedes tienen que practicar mucho, ¿sí? Acá ya les voy a poner de vuelta. El proceso consiste, si tengo una expresión con grados, minutos y segundos, ¿sí? A ver, yo voy a poner todo esto porque quiero que les quede grabado cómo sería. Entonces, si tengo una expresión, un ángulo sería. Un ángulo que su medida está expresado en grados, minutos y segundos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, pasar los segundos, pasar los segundos a minutos. A minutos. Y sumarlos a los minutos del original, ¿sí? A los minutos del dato, ¿sí? Cuando hablo del dato es. El paso número 2 sería el resultado de minutos sumados, el resultado de los minutos se los pasa a grados. ¿Sí? Y los grados totales, y después se suma. Tercero. Se suma los grados de los datos, del dato, a los grados transformados. ¿Sí? Ese es el proceso, y eso está en la página, si alguien se ocupó de bajarlo, lo van a ver, es decir, qué hace o cómo hace para pasar, ¿sí? Ya les voy a mostrar yo, para que vean. Eso está, dice, transforme de un sistema al otro. Me dice 30 grados, 25 minutos, 45 segundos. ¿Sí? Acá lo voy a marcar. Este es el problema que me da como los datos. Estos son los grados, o sea, el ángulo expresado en grados, minutos y segundos. Y acá no explica cómo hace para pasar, ¿sí? A una expresión con parte decimal. Y ahí armaría la regla de 3 simple que dice 180 grados, pero me lo voy a cambiar de color acá, que no me gusta este. Acá. Dice, si 180 grados representa o equivale a pi radianes, entonces esto que calculó acá, que lo pasó de grados, minutos a segundos, los pasa a una expresión decimal, ¿sí? Me pregunta cuánto es, y arma la regla de 3 simple. ¿Sí? Entonces, necesitan sí o sí armar muchísimo, y la regla de 3 simples, les voy a decir desde ya, lo enseñan en quinto o sexto grado de la primaria, no lo enseñan tampoco en el secundario. Bueno, vamos a ver entonces, ¿sí? Ya les dije cuál es la longitud de un arco. Vuelvo a esto, no les puse acá, les puse en una forma genérica, pero ustedes, en forma resumida, ¿cómo van a encontrar la longitud de un arco S? No sé, puede estar expresado así, de un arco AB, puede estar expresado con la letra S, ¿sí? Lo que tienen que hacer es multiplicar el radio de la circunferencia por el ángulo, ¿sí? Que quieren calcular su arco. Acá lo voy a poner en un dibujo. Tenemos una circunferencia que queremos calcular. Lo voy a poner así. Se voy a poner mejor. Ahí. Y acá. Fíjense que yo quiero calcular la longitud, esta longitud. ¿Sí?
Entonces, la longitud de ese arco la voy a conocer, ¿sí? Multiplicando el ángulo, ¿sí? Y esto tiene que ser sí o sí medidos en radianes, el ángulo medido en radianes multiplicado por el radio de la circunferencia. Bien, ¿qué otra cosa? Y bueno, ya vamos a hacer ejercicios, ya nomás les voy a dar, porque después vamos a ver las razones trigonométricas. En caso de no tener el ángulo, profesora, No, necesito sí o sí 2 datos para encontrar el arco. O si no tengo el ángulo, pero tengo de dato cuánto vale el arco y cuánto, fíjense, está buena la pregunta. Si yo conozco el ángulo y conozco el radio, puedo conseguir la longitud de ese arco, ¿sí? sí. Ahora, supongamos que me da como dato, ¿sí? Mi dato, acá lo voy a poner, está buena la pregunta. Si me da como dato 2 cosas, la longitud del arco, ¿sí? Más el radio, ¿cuánto va a valer el ángulo entonces? El ángulo medido en radianes va a ser igual al cociente, fíjense que esta está multiplicando, pasa dividiendo, va a ser igual al cociente de la longitud del arco sobre el radio. ¿Sí o no? El ángulo va a ser la longitud de este arco dividido en el radio. ¿Qué es eso? El ángulo es eso, es medido en radianes, es el ángulo comprendido entre un arco determinado y un radio determinado, ¿sí? Medido en radianes. Bueno, hay veces que vamos a ver ejercicios ahora de esto, que me está diciendo el compañero, ya les copio. Ah, otra cosa que es importante en relación a esto que les voy a decir ya mismo. ¿Sí? Esto. Si yo tengo una recta y una otra recta transversal, ¿sí? Esta recta define 2 ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta, ¿sí? La suma del ángulo alfa más el ángulo beta va a ser igual de ¿a cuánto? 180. A 180 grados, ¿sí? ¿Cómo se llamaba estos tipos de ángulos, alfa y beta, conjuntamente? Se llamaban, tenían un nombre especial, ángulos, ¿cómo? Suplementarios. ¿Y los complementarios cuáles eran? 90. La suma daba 90 grados. Esto le llamábamos, estos dos son ángulos suplementarios. 2 ángulos suplementarios son aquellos que sumados forman un ángulo de 180 grados. Bien, y si yo tengo acá y acá, ¿sí? Estas semirrectas definidas de esa manera, tengo un ángulo alfa y otro ángulo beta. Decimos que alfa y beta son ángulos complementarios, porque sumados, ¿sí? Hacen 90 o suman 90 grados. Se llaman ángulos complementarios. O sea, los ángulos complementarios suman 90 y los suplementarios suman 180. Bueno, ahora sí vamos a hacer el trabajo práctico. Vamos a hacer. Vamos a hacer el punto número 1. Ya les digo cuáles son los apartados. Profe, una Dígame. pregunta. ¿A qué hora van a estar mañana las notas? Ah, ya pregunto, les voy a decir por el grupo, ¿sí? Me dijeron que van a estar mañana, pero no sé si en la mañana, la tarde, la noche. Bueno, vamos a ver. Yo esto necesito que ustedes tengan, más allá de razonamiento, usen la calculadora, ¿sí? Después les voy a enseñar también, hay calculadoras que tienen la función, ¿sí? de transformar directamente de radianes a grados y de grados a radianes, ¿sí? Dice, perdón. Dado lo siguiente, quiero ver cuáles eran los ejercicios que nos han dado acá. El C, el apartado
grado C y el D. Bueno, me piden que dado los siguientes ángulos que están medidos en radianes, expresarlos en el sistema sexagesimal, ¿sí? O sea, en grados. Bien, ¿cómo voy a hacer? Vamos a hacer primero y después vamos a hacer el otro. Vamos a hacer el C. Yo tengo que expresar 2,6 radianes, lo tengo que pasar a grados, ¿sí? Grados es parte, o sea, es la unidad del sistema sexagesimal. ¿Cómo voy a hacer? ¿Se acuerdan de la relación que 180 grados, ¿sí? Y equivale 2,6 por 180 grados sobre pi. exactamente. Puedo usar esto, que ya lo habíamos visto recién. ¿Dónde estaba? Esto. Que está en radianes y lo quiero pasar a grados. Entonces 180 dividido en pi. ¿Cómo quieren hacerlo? ¿En regla de 3 simple o así? Así. Con el, ajá, perfecto, bien. Entonces, 2,6 radianes los tengo que multiplicar, ¿sí? Por 180 grados sobre pi, para que me dé esta medida en grados. Ahora, ¿qué hago? ¿Cómo lo transformo? ¿Se puede trabajar esto sin calculadora? Esto me va a dar en grados, un resultado en grados. ¿Se puede trabajar esto sin calculadora? Fíjense. Aplicando propiedad distributiva puede ser. No, fíjense que vamos a transformar este decimal en fracción. ¿Cómo se transformaba este numerito en fracción? 26 sobre 10. Exactamente. Si es una expresión con expresión decimal finita, ¿sí? Es un número racional con expresión decimal finita, nosotros tenemos que poner todos los dígitos en el numerador y abajo tenemos que poner la unidad seguida de tantos ceros como posiciones decimales hay. En este caso hay una sola posición decimal. Bien, ¿para qué hago esto? Para simplificar, ¿sí? Nosotros tenemos un producto, así que no hace falta el paréntesis. En este caso es un producto de dos números racionales. Este 0 se puede ir con este 0, ¿sí? Y después 26 por 18. ¿Cuánto sería? 26 por 18. Puedo hacer con calculadora o con... 468. Ajá, 468 sobre pi. Grados. Todo esto es grado, ¿sí? Y esto lo puedo expresar con decimal. Si lo divido por... A esto lo divido en el numerito pi. Lo puedo tomar como pi, ¿sí? Como hay una función que ya les voy a mostrar en la calculadora, que es para escribir el número pi. O lo divido en 3,14, que es truncado el valor en realidad de pi. Y esto me da 148,9 grados. Grados, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Hemos pasado 2,6 radianes a grados centígrados, que es 148,9 grados. Bueno, vamos al segundo apartado, que es el D, que me dice que pase, ¿sí? 2pi radianes, 2pi sobre 3 radianes, que lo pase a grados. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Y a 2 tercios de pi, ¿sí? Lo voy a multiplicar por 180 sobre pi. ¿Sí? En este caso, como es un producto, no haría falta yo lo puse para que quede claro cómo es que se multiplicaba. Yo puedo cancelar este pi con este pi, ¿sí? Y me quedaría, ¿cuánto? Dividido en 3, 180 dividido en 3 es entero. Espera, no encuentro el mouse. Ahí está. Entonces, les decía, este pi se va con este pi. ¿Sí? El 3 con el 180. 180. Me queda 60. O sea que 60 por 2 es 120 grados. O sea que pi, 2pi sobre 3 radianes equivale a 120 grados. ¿Sí? Bueno. O sea que está claro, vuelvo a repetir esto. ¿A dónde estaba? Este factor, que si yo tengo radianes y los tengo que convertir al sistema sexagesimal, que son en grados,
tengo que multiplicar el dato por 180 sobre pi. ¿Sí? Bien, vamos entonces al segundo ejercicio, que es, tendré que hacer el proceso inverso. El proceso inverso es, ya les digo cuáles son los ejercicios. Es el A y el E. Bueno, yo hago uno y ustedes van a hacer el otro. Yo voy a hacer el E. Cuando yo tengo que convertir, ¿sí? Este ángulo está medido en el sistema sexagesimal en grados, los tengo que pasar a radianes. Entonces, si lo queremos hacer con el factor quedado, a 140,5 lo tendría que multiplicar por el recíproco del que recién hemos multiplicado. Fíjense que acá era 180 sobre pi. Bueno, acá sería el recíproco, pi sobre 180. Y acá puedo trabajar de forma, ¿sí? Esto transformarlo a una fracción, 1405 sobre 10. A ver si puedo simplificar algo. No hay, no sé, la mitad de esto sería 700, no es exacto la mitad. Así que bueno, a ver si se lo puede, no. La quinta puede La sacar, profe. quinta, 1405 dividido en 5 sería 281, perdón, por pi, ¿sí? Y después abajo sería 180 dividido en 5, que es 36. ¿Qué estoy haciendo? Claro, lo vuelvo a poner acá para que sepan qué es. Estoy sacando la quinta, que es 28. Y de 180 estoy sacando la quinta, que es 36. ¿Bien? Entonces, después podría decir la mitad de 28, ¿sí? La mitad de 28 y la mitad de 10, o al revés, de 14, y acá es 5. ¿Y puedo seguir? La mitad de 14 con este es 7, la mitad Profesora, de no es 36. 28, ¿Cómo? es 280, no es 28, es 281. 280. Tienes razón, yo puesto acá me lo he comido al ser. 81 me da a mí. Tienes razón. Y ni siquiera es 280, es 200. Era la 281 quinta. Ahí está. 281. ¿Qué más sobre puedo simplificar? 10, nada más. No. Sobre 36. 281. ¿Cómo? Sí, 281 sobre 10 por pi sobre 36. Ujú. Porque le sacamos la quinta también al 180. Ajá. Bueno. ¿Cuánto En vez sería de esto? en vez de 180 va a 36. Abajo 281 de pi. dividido en 10. Vamos a poner así. Acá, 180 es 36. Perdón. Es Sacamos la quinta de 36. 1405 y la quinta de 180. Acá es 36. Bueno, a Sí. ver. 281 dividido en 10. Sería 2, lo voy a hacer directamente con la calculadora. 28,1 por pi. Y esto dividido en 36. Y esto sería 28,1 dividido en 36. ¿Sí? Es 0,7 y tanto por pi. 0,78 por 3,14, que es el valor de pi. Eso por 3,14. 0,068. 0,068. ¿Así les da? 0,068. ¿Les da así? ¿O hay algo que hice mal? A mí me da 2,45. A mí también. Es que ahí tiene que multiplicar 368 por 3,14 nomás. A ver. Ay, pará. Yo voy acá metí mal la calculadora. 3,14. 104,5 por 3,14. Yo he metido mal el dedo en la calculadora. Dividido en 180, 2,45. No sé qué ha apretado en la calculadora mal. Ahí está. 2,45. ¿Qué me decías? Discúlpame. Ahí está. ¿Qué es lo que hice mal? 28,1 dividido en 36. ¿Sí? Por 3,14. Ahí está.
No sé qué apreté, que esto está bien, esto está perfecto. Esto es el cociente de 28,1 sobre 36. Bueno, o sea que me da 245, ¿qué? 2,45, 2,45 radianes. Exactamente, porque transformamos esta medida, que estaba en grados, ¿sí? Esta medida, ay, perdón, se me fue el, ahí está. Esta medida que estaba en grado la pasamos a radian. Bien. ¿Y el otro ejercicio? ¿Cómo sería? ¿Se animan a hacer el 60, el de 60 grados? Tienen que pasarlo a radian. Sí. A ver. Háganlo ustedes. Esto lo tengo que pasar a radian. Tenía que multiplicar el 60 por ¿cuánto? ¿Por cuánto? 180. Por pi, Pi sobre 3 exactamente. queda, profe. Pi sobre 3. Ahí está. Entonces, este 0 Ah, no, se va con quedaría este así, 0. bien. La secta de 18 es, esto es 1 y este es 3. Entonces, acá lo voy a poner. 1,04, mira. Me da pi sobre. 1,04 radianes. Ajá. Lo puedo dejar así o lo puedo transformar a decimal y digo es 3,14 dividido en 3. 1,046. Es exactamente lo mismo. Si lo dejan ahí, está perfecto. ¿Estamos? Bueno. O sea, ¿está ¿Y el B, claro? profesora? Sí. ¿Cómo? El B pasamos el 30 grados y el B Ah, el B. pasamos 30 grados y ahí hacemos lo mismo, operación. ¿Quieren que lo hagamos? Disculpe, Sí. ingeniero. Sí, dígame. En la multiplicación esa, ¿hace falta expresar los grados para cancelarlo o no? En el caso, el apartado B. En todos, digamos. En grado nada más poner. Si es decimal, poner 30, O sea, por ejemplo. Este yo digo caso, cuando hace la conversión en la multiplicación, porque ahí tiene que cancelar los grados para pasar a los radianes, ¿o no? O sea, el claro, 60 y el 180. este se Claro, cancela. hace falta especificar eso. No, no hace falta, se entiende perfectamente cuál es la. Si lo querés hacer así, lo hacemos, pero se entiende cuál es el proceso, qué es lo que estás intentando hacer. ¿Está? Perfecto, Bueno, gracias. salvo que les especifiquen que pongan las unidades. Aclaro, por ahí en física sí les hace falta que pongan las unidades para entender qué es lo que están trabajando. ¿Mm? Bueno, a ver, vamos a hacer a pedido del compañero este otro. 35 grados, 30 minutos, lo tengo que pasar a radianes. ¿Qué es lo que tendría que hacer primero? Pasó los minutos a grado. Ajá, perfecto. Lo que tengo que hacer es pasar los minutos a grados. Esto lo tengo que pasar a grados. Bien, entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo armo la regla de 3 simple? Si yo digo 60 minutos equivale a 1 grado, entonces, ¿cuántos grados serían 30? Perdón, acá. ¿Cuántos grados serían 30 minutos? ¿Cuántos grados serían 30 minutos? 0,5. Y tendré que, claro, tendré que multiplicar 30 por 1 sobre 60. y dividirlo en 60. ¿Sí? Y esto será igual a un medio. ¿Qué cosa? Un medio con grados, 0,5 grados. Bien. Entonces, esto equivale, acá lo vamos a poner, 0,5 grados. Entonces debería sumar los 35 más 0,5 grados, me quedaría 35,5 grados. Bien. Y ahora una vez que ya tengo grados, ya estoy en condiciones de pasarlo a radianes, que es lo que me pide el ejercicio. Entonces, tengo 35,5 grados, lo tengo que pasar a radianes. Y habíamos dicho que este factor de conversión era pi sobre 180 grados, ¿sí? Lo pueden reducir, etcétera, pero esto me da un número. ¿Qué número me da?
355 sobre 10. Me da 300, a ver si está. 0,67. 61. Eso no lo hice yo. Bueno, a ver, lo hacemos en la calculadora. Es 35.5 dividido en 180, ¿sí? Y esto lo multiplico por 3,14. ¿Me da 0,62? ¿Les da a ustedes? Sí. 0,619, 0,62 radianes. O sea que decimos que este ángulo que está medidos en grados y minutos, lo debemos pasar a esto, a grados, y obtener un ángulo con expresión decimal. Está en grados, lo debo pasar a radianes y lo multiplico por este factor. O sea que me da que 35,5 grados es igual a 0,62 radianes. O sea que no llega ni a un radian. Bien, vamos a hacer este apartado que tiene que ver con esto de los ángulos complementarios y suplementarios. Más grande. Me da como dato, ¿sí?, este gráfico, acá lo voy a poner más grandecito, y me dice que calcule el ángulo alfa de la figura. ¿Sí? Este es el ángulo alfa, este que está acá. Sabiendo, y me da el ángulo, el gamma, el beta y el tita. Les voy a poner acá el nombre. Alfa, beta, fíjense que voy a volver a la primera diapositiva que les había mostrado el alfabeto. Este es el gamma, ¿sí? Este es el que está ahí. Entonces, vuelvo atrás. El ángulo que me da como dato, les pongo el nombre para que vayan acordándose, el gamma, el beta y el teta. ¿Sí? ¿Qué estrategias ustedes podrían utilizar para resolver este ejercicio? Me pide que calcule este ángulo. No está bien en la imagen, pero este ángulo es el alfa. Este, lo voy a poner acá, es el beta. Este es el gamma. Y este es el teta. Lo puse más grande. ¿Qué estrategias podrían plantear para poder resolver este ejercicio? No les dije algo que es muy importante. Sabemos que la suma de los ángulos de un triángulo va a ser igual a ¿cuánto? 180. 180. Esto es como el ABC de la geometría. ¿Sí? Si yo tengo un triángulo cualquiera, los ángulos interiores de ese triángulo, este y este, alfa, beta, gamma, no sé, cualquier letra que tengan ahí, pero todo suma 180 grados. ¿Sí? ¿Qué estrategias podrían utilizar para resolver este ejercicio? Restar. ¿Cómo? Restar. ¿Qué cosa restamos? Yo les tiro una idea. A ver, voy a hacer esto. Acá vamos a extender esta línea. ¿Sí? Vamos a suponer que esta es la misma, ¿no? No está bueno el dibujo, pero esta es la misma. Y ahí tenemos dos triángulos. De este triángulo, que yo le voy a llamar, no sé, 1, ¿puedo sacar este ángulo? ¿O no? Sí, profe, restando 180 Ajá, menos perfecto. el beta y el teta. Bueno, yo le voy a llamar, no sé, tita prisma. ¿Sí? Uso esto, le aclaro que esto es una notación que también la van a ver, como apóstrofe arriba, es prima. Prima. Este es el teta prima. ¿Sí? No es prismas, no es prisma, sino prima. Bien, vamos a llamarlo de otro nombre, o el nombre que ustedes quieran. Yo le puse este nombre para decir que este es un ángulo, el tita, que forma, ¿sí?, que es parte de este triángulo que está acá, que es este triángulo, el primer triángulo. Bueno, entonces decimos que si yo digo
que el ángulo beta más el tita, este que está acá, más este otro y más este otro, suma 180 grados. Más tita prisma, suma 180. Entonces, conozco este, pasa al segundo miembro, restando. Entonces sé que el tita prisma, o el teta prisma, es 180 menos el beta, que vale 20 grados, menos el tita, que vale 35. Entonces, ¿cuánto mide el tita? Teta, tita. Sería 180 menos 20, sería 160. 160 menos 35 me da 125. Ahí tengo un 125. Uno, el que me faltaba, el ángulo que me faltaba de este primer triángulo. Bien, ¿y de esto qué es lo que tengo? De este segundo triángulo. Y con ese valor de 125 grados podemos sacar el otro. Ajá, El del perfecto. lado, restándole 180 menos 125, nos va a Ah. dar el valor del ángulo. Este ángulo, ¿sí? Va a ser, ¿cuánto? 125. 125. No, ¿Este es el 125? No. primero. No, Es- 180 menos 125 sería Ajá. 55 grados. Ajá. Bueno, entonces acá le vamos a poner un 55. nombre. No sé. Le vamos a poner un nombre. Este Gamma prima. beta. Ahí está. Gamma prima. Lo que dice el compañero. Voy a sacar gamma prima es este. Bien. Entonces, Gamma decimos prima más gamma esto. Más gamma. sería 80, No, no, no. Este, 55. tengo que calcular esto. Sería el gamma prima, que es este, que está acá. ¿Sí? Más este otro tita prisma. ¿Sí? Son dos ángulos como Suplementario. suplementarios. Y si son dos ángulos suplementarios, en la suma, ¿qué son? 180 grados. 180. Ahí está. Entonces, este es un dato que yo lo conozco, perdón, ahí está. Este es un dato que yo lo conozco, que acabo de calcular. Entonces digo que gamma prima es 180 menos 125. ¿Estamos ahí? Entonces, gamma prima, mide ¿cuánto? 180 menos 125. Mide 55. ¿Sí? 55 grados. Bueno, tenemos, espérenme que no me funciona, acá está. Tenemos entonces, de este triángulo 2, fíjense, este del triángulo 1 que calculamos primero. Y del triángulo 2, ¿qué tenemos? Fíjense. Tenemos el ángulo, el gamma tita, y nos faltaría este otro que lo voy a marcar en amarillo. El del lado de alfa. ¿Sí? El alfa prima. Este le vamos a llamar alfa prima. Ese es, espérenme, con otro color. Este sería el alfa prima. Bien, entonces decimos que del triángulo 2 tenemos que gamma más gamma prima más alfa prima, o sea, la suma de estos tres ángulos, hacen 180 grados. ¿Sí? ¿Qué es lo que conozco? Y conozco alfa porque está dado, gamma, perdón, que está dado como dato del problema. Conozco gamma prima, que yo lo calculé recién. Y conozco, no lo conozco, al alfa prima, ¿sí? Entonces, vamos a despejar. Digo que alfa prima es igual a 180 menos gamma, que está dado como dato del problema, que mide 25 grados, menos gamma prima, que es 55. ¿Sí? Esto es lo que quiero saber. Este pasa al segundo miembro, que es este que está como dato del problema, 25, menos 55 que acabo de calcular. ¿Cuánto sería entonces? 180 menos 25 y menos 55, menos 25 y menos 55. Me da 100. que mide 100 grados. Sí. ¿Sí? O sea que hasta el momento conseguí este ángulo que si se fijan, ¿sí?
alfa más alfa prisma son suplementarios. Son ángulos suplementarios. O sea que miden 180 grados. Entonces yo ya conseguí este dato y ahora voy a encontrar el valor de alfa, que alfa va a ser igual a 180 menos el valor de alfa prisma que lo acabo de encontrar, que es 100 grados. Entonces el ángulo alfa, que es este ángulo que aparece acá, ¿sí? Mide 80 grados. O sea, fíjense cuáles son los recursos que hemos utilizado. El concepto de ángulo, de suma de ángulos internos de un triángulo y el concepto de ángulos suplementarios. Son esos dos conceptos que hemos trabajado para este problema. O sea, cuando me dan una figura así que yo no tengo cómo saber de un ángulo exterior, que es esto que me aparece acá, lo voy a poner un poquito más grande. En realidad es un ángulo, este lo voy a poner, perdón. Este es el ángulo que me están pidiendo. No hay forma que lo sepa. Entonces dividí esa figura en dos triángulos de tal manera que yo pueda ir calculando por medio de la suma de ángulos interiores, que es igual a 180, y el concepto de ángulos suplementarios, que la suma de dos ángulos que me dé 180 grados, me dice que son ángulos suplementarios. ¿Está claro cómo es la resolución de este ejercicio? Sí. ¿Se entendió? ¿Alguien quiere preguntar algo antes de seguir? ¿Nada? Miércoles, que están mudos. Bueno, vamos a pasar al ejercicio. Al 5. Al 5. Vamos al 5. Me dice, determine la longitud del arco S de un sector circular de radio R igual a 6pi centímetros y el ángulo alfa igual a 60 grados. Entonces vamos a dibujar todos los problemas o las aplicaciones, las dibujo. ¿Sí? Me pide. Vamos más o menos. Un bosquejo. Más o menos así. Bueno. Me pide como dato, o sea, como dato me da el ángulo que es igual a 60 y me da el radio que es igual a 6pi centímetros. Me pide entonces que calcule este pedacito, la longitud de ese arco. ¿Cómo lo voy a calcular a la longitud de ese arco? Con la formulita. La formulita, digo que la longitud de un arco, ¿sí? De una circunferencia, es igual al producto del radio por el ángulo expresado en radianes. Entonces lo voy a escribir acá. La longitud de un arco va a ser igual, lo voy a poner un chiquito más grandecito acá, ¿sí? Al radio multiplicado por, acá lo voy a poner un puntito, por el ángulo alfa en radianes. Radianes. Vamos a poner un poquito más chico esto. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo el radio, sí lo tengo al radio. Lo tengo al ángulo. Acá lo voy a poner ángulo. Sí, hay que pasar en los grados a radianes. Exactamente, tengo que pasar, sí, radianes. Tengo que pasar el ángulo que está dado en grados, lo tengo que pasar a radianes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hacía para pasar? Tengo que multiplicar, ¿sí? Cuando es de grado a radianes, por pi sobre 180.
Entonces vamos a pasar primero, pasamos el ángulo 60 grados a radianes. Y decimos que es 60 por pi sobre 180. ¿Sí? Este 0 se va con este 0 y es pi sobre 3. Es 18 dividido, la sexta de 16 es 1 y la sexta de 18 es 3. Entonces, hemos pasado radianes. Este ángulo lo pasamos a radianes, que sería pi sobre 3. Entonces ahí podemos calcular la longitud del arco S va a ser igual al radio de la circunferencia, que en este caso es 6pi, ¿sí? Por el ángulo medido en radianes. Entonces, ¿cuánto sería? Y simplifico 6, 3, Simplifica, 6 en 3 es 2, ¿sí? 2 pi al cuadrado. Pi al cuadrado, exactamente. O sea que calculo 3,14 por 3,14 y lo multiplico por 2. Si lo dejo ahí, ¿está bien? Lo ¿O tengo dejas que ahí, hacer está el perfecto. cálculo? Si lo multiplico así, está bien. Si lo hago en la calculadora es 19,7 más o menos. Es que yo me olvidé la calculadora para el primer parcial. ¿Sí? No, te has olvidado. No importa. Sí. Qué embole, bueno, no importa. Entonces, si lo dejan así, está perfecto expresado. Esa es la longitud. Mide 19, y algo, 19,5, una cosa así. Este arco, la longitud de este arco. Sabiendo que toda la longitud o el perímetro de la circunferencia es 2pi por el radio, que mide 6 por pi. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿puede Sí. volver a explicar la parte de pasar los grados a radianes? Porque justo se me cortó el wifi. Ah, bueno. Y volví a conectar. No, acá voy a Disculpe, volver. ¿no? No, por favor, no me pidan disculpas de nada si estoy para explicarlo. Las veces que sea necesario. Acá les muestra el factor que habíamos trabajado. Acá. Vuelvo a poner acá. No, ¿dónde estaba? Este. Lo voy a copiar y lo voy a poner al final. Ahí está. Yo decía, ¿sí?, que por regla de 3 simples podía calcular, ¿sí?, cualquier medida de un ángulo que esté en grados, pasarlo a ¿Profe? radianes. Sí, te escucho. No, sí entiendo yo esa parte, sino que la parte donde ya está pasando la longitud ahí en el ejercicio. Ah, ¿cuál está? Sí, ahí, esa parte ¿Está? justamente. Les decía Sí, yo. sí. No, está bien. Les decía que para calcular la longitud, ¿sí?, de un arco, lo único que tengo que hacer es multiplicar el radio de la circunferencia, que siempre, o hay veces que me dan 2 datos, ¿sí? El radio multiplicado por el ángulo expresado siempre en radianes. Esa es la forma que yo encuentro la longitud de un arco. Para el caso ese me dice que el radio, que está acá, es 6pi centímetros y que el ángulo es 60 grados. Es por eso que yo lo pasé a ese ángulo que está medido en grados en el sistema sexagesimal, lo pasé al sistema de radianes o sistema circular. Eso era todo. Y una vez que yo obtuve la medida del ángulo en radianes, puedo multiplicar el radio, que me lo da como dato, ¿sí?, por el ángulo medido en radianes. Ahí obtengo la longitud de este arco, ¿sí?, que es como un pedacito de torta. ¿Cuánto mide el extremo del pedacito de torta? Bueno, eso es. ¿Se entiende ahora? ¿Ahora lo entendiste? Sí, profe, ahora sí me queda claro. De Muchas 10, gracias. de 10. Bueno, entonces esto lo vamos a dejar para que lo volvamos a hacer si lo necesitamos. Vamos con el ejercicio, ya les digo cuál. Está el ejercicio 5, vamos con el ejercicio 7. Profe, disculpe, la asistencia después para Ya, los ya, chicos que ya después, nomás les hago el ejercicio no, después 7. va a haber un problema. Sí, ya nomás les hago. El ejercicio 7 le doy la asistencia. El ejercicio 7 me dice lo siguiente. Determine el radio de un sector circular cuya longitud, ¿sí?, es de 4
Fíjense que acá me está pidiendo otra cosa, que determine el radio de un sector circular cuya longitud es 4pi y el ángulo es 20. O sea, fíjense que era lo que me preguntaba el compañero, acá el dato es otro. Me da, fíjense. Como dato me da la longitud del arco, me da el ángulo, el alfa, el ángulo que se llama alfa, que es 20 grados, y la longitud es 4pi. Y lo que me está preguntando como dato es el radio. Ese es el dato que quieres, o sea, que es la incógnita de este problema. Entonces, ¿cómo puedo resolver? Si digo que Hay que la usar la longitud... fórmula, pero con pasaje de términos. Exactamente. Si la longitud de un arco es igual al radio por el ángulo que es comprendido, entonces, si me está preguntando cuánto es el radio, yo digo que este alfa pasa al primer miembro sumando, y por la simetría de una igualdad, digo que el radio es igual a la longitud del arco sobre el ángulo. Ese va a ser el valor del radio. Longitud, vuelvo a explicar, pasa dividiendo y me queda solito en uno de los miembros. Radio es igual al cociente entre la longitud del arco sobre el ángulo. Ahora, el ángulo No le da está... el momento. Profe, Sí. No le se da, tiene le que da pasar por radianes primero. ¿Cómo? Tengo que pasar a radianes el ángulo. El ángulo, que es 20 grados, lo tengo que transformar a radianes. Entonces, ¿cómo hacía yo para transformar 20 grados a radianes? Tendría que multiplicar por pi sobre 180. Entonces, 0 con 0 cancelo, y esto me quedaría dividido 1 sobre 9 pi. Un noveno de pi. O pi sobre 9, que es lo mismo. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o no? Esto es la mitad de 18 es 9, la mitad de 12 es 1. O sea que me queda un noveno pi sobre 9, perdón. O un noveno por pi, que es lo mismo. Bien, entonces, vamos a calcular. El radio va a ser igual a la longitud del arco, que sería 4pi, dividido en pi sobre 9. Habíamos dicho que la división de una fracción era lo mismo que multiplicar por el recíproco. 9 sobre pi. ¿Es así o no? Dividir, ¿sí? Era lo mismo que multiplicar por el recíproco. O sea, dada vuelta el numerador y el denominador. Bien, entonces cancelo, ¿sí? ¿Y cuánto sería entonces el ángulo? Perdón, sí, el radio. Me quedaría 36, ¿qué? ¿Qué es lo que me está pidiendo? El radio. El radio. Exactamente. ¿Y en qué medida me queda? 36 centímetros. Fíjense. No. Me está pidiendo el radio. El radio. En metros. En metros. Porque me dice que en la longitud del arco, que acá le llama S, es igual a 4pi metros. Y el ángulo es 20 grados, que le hemos pasado, ¿sí?, a radianes. Los 20 grados equivalen a pi sobre 9 radianes. Entonces, ¿cómo calculaba yo el radio a partir del dato este? Dividiría, la longitud del arco, que en este caso es 4pi por metros, ¿sí? Lo dividía en la medida del ángulo en radianes, que es pi sobre 9. Entonces, bueno, aplico multiplicar, dividir por una fracción era lo mismo que multiplicar por el recíproco. Entonces cancelo los pi, el numerador y el denominador, y multiplico. 9 por 4 es 36. ¿Cuál es la medida? Y metro, porque me está diciendo que esta longitud de este arco está dada en metros. ¿Sí? Esto tiene que quedar en claro cómo sería la unidad, si es de acuerdo al problema que me lo den. Van a tener seguramente en el parcial algún problema que tenga que calcular, o el arco, o el radio, o el ángulo, ¿sí?
Bueno, ya les doy la asistencia y termino con trigonometría, que me parece importantísimo que lo tengan. Les paso el dato. Tienen que ponerse a estudiar. No desanimen si no les ha ido bien en el parcial, ¿sí? Ustedes tienen que pelear hasta el final. Así es la facultad. A veces que desaprueban, hay veces que les va bien, pero se pelea hasta el final, como gato panza arriba. Si alguien quiere verdaderamente es algo, ¿sí? Comisión 20. ¿Qué es esa charla informativa? No sé qué es. Código. Queda todavía no, media hora no se me vayan, ¿no? Hoy es 12 o 14. 14. Les pongo en el chat y les repito lo mismo. En el chat es todo minúscula. O, el 7, la U, la X, nuevamente la X y el número 0. O7, O7, U, XX, 0. ¿Estamos? Ya. ¿Han podido? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Este ya está el 7. ¿Cuál es el otro que nos han dado? El 7. Vamos a hacer el 10. Y esto, ¿sí? Es el 7 o el 8. No, vamos a hacer el 8 primero. Vamos a hacer el 8. Acá está. Lo copio. Espérame. Ahí está. Bueno, el 8 dice, halle el ángulo del sector circular en grados sexagesimales a partir de la figura dada. Dijimos que la longitud esta que está dada acá, ¿sí? Que acá es conocida, esa longitud era igual al producto entre el radio y el ángulo dado en radianes, ¿sí? Vuelvo a repetir, entonces, la longitud de un arco, longitud de un arco S era igual, ¿sí? Al producto entre el radio y el ángulo siempre en radianes. Bueno, en este caso me da como dato la longitud, ¿sí? Y me da el radio. Entonces debería encontrar cómo es el ángulo, pero me pide que esté escrito en grados sexagesimales. Entonces, para encontrar alfa, va a ser, el radio pasa dividiendo, va a ser la longitud del arco S dividido en el radio. Y en este caso va a ser la longitud, que mide 6pi, dividido en 20, que es el valor del radio. Bien. ¿Y acá cómo sería? 3, la mitad de 6 es 3, la mitad de 20 es 10, ¿sí? 3 décimos por pi. Pero esto está en radianes. Lo tengo que pasar a grados. ¿Y cómo era que se pasaba? Tengo que pasar el ángulo este que está dado en radianes, 3 décimos por pi, que está en radianes, lo tengo que pasar a grados sexagesimales. Entonces, tendré que multiplicar este número por un factor, ¿sí? O sacarlo por regla de 3 simple, que es lo mismo, por un factor que es 180 sobre pi. 180 grados sobre pi. Entonces, se cancela pi con pi. Pi con pi. ¿Qué más puedo simplificar? El 10 con el 180 puedo eliminar el 0. O sea que me quedaría 18 por 3. 18 por 3 es 54. ¿Sí? Esto me quedaría
o 3 por 18, que es lo mismo, es igual a 54. ¿54 qué? Grados. Grados centígrados, exactamente. Bueno, o sea que ya está claro que pueden tomarlo como regla de 3 simple, o pueden tomarlo por este factor que les expliqué cómo hacerlo, que es muy sencillo, se tienen que acordar, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué son las razones trigonométricas. Bien. ¿Se acuerdan de esto? Sí, profe. Bueno, lo vamos a hacer una repasadita de lo que son los triángulos. Ya les muestro. Vamos a hacer una repasadita. Acá no les puse todo. Bueno, acá, los triángulos. ¿Cuáles son los elementos que tiene un triángulo genérico? Cualquier tipo de triángulo. Sabemos que es un triángulo, una figura plana que tiene 3 lados. Tiene 3 lados, que en este caso está denotado. Acá voy a poner un poquito más grande, así lo veamos. Acá, lo voy señalando. Esta figura plana tiene 3 lados. Los lados están denotados, fíjense, con letras minúsculas, A, B y C. Los vértices, que son las intersecciones de esos lados, ¿sí?, están denotadas con la letra mayúscula. A, fíjense que es opuesto, el vértice A es opuesto al lado minúscula A, ¿sí? El vértice B es opuesto al lado B minúscula. Y el vértice C es opuesto al lado C minúscula. Bueno, y este triángulo además, ¿sí?, forman 3 ángulos cuya suma, que ya vimos recién, de ángulos es 180 grados. Bien, yo voy pasando. Acá está como está denotado. ¿Cuáles son las propiedades? Que esto es bueno, por lo menos nombrarlo, porque les va a servir en algún momento para resolver problemas. Me dice que un lado cualquiera siempre va a ser menor a la suma de los otros 2 lados, ¿sí? Por darles un ejemplo. Este lado, este lado siempre va a ser menor si sumo estos otros 2, ¿sí? Bien. O puedo decir también que el lado B va a ser menor a la suma de A más C. Y acá están todas las posibilidades que se dan. A va a ser siempre menor a la suma de los otros 2 lados, ¿sí? También B va a ser menor a la suma de los otros 2 lados, y C va a ser también menor a la suma de los otros 2 lados. Ahora, me dice que cada uno de los lados va a ser mayor a la diferencia entre los otros lados. Por ejemplo, el lado A va a ser mayor si yo resto la longitud del lado B menos la longitud del lado C. Y así de todos los lados, si tomo un lado y hago la diferencia de los otros 2 lados, siempre ese número va a ser mayor. Eso es lo que me dice acá. Un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros 2 lados y mayor que su diferencia. Bien, esto que les había dicho hace rato, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre va a ser 180 grados. Ya hicimos un problema con esto, con este concepto. Bien, ¿qué otra cosa? La suma de los ángulos exteriores, estos que están afuera, los voy a marcar a cuáles son, ¿sí? No son cualquiera, son estos que están afuera. La suma de ese ángulo, más este otro, ¿sí?, siempre va a ser 360. O sea que si yo sumo los ángulos interiores, los de adentro me va a dar 180. Y si sumo los ángulos exteriores, que son estos que están afuera, va a ser la suma de los 3 ángulos 360 grados. ¿Estamos? Estamos con este concepto. Bien, 180 la suma de los ángulos interiores y 360 la suma de los ángulos exteriores. Bien. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que más? Cada ejemplo, ¿Cuáles son los ejemplos? Que ustedes los van a ver. Hay 2 tipos de clasificaciones de un triángulo. Una de las clasificaciones es de acuerdo a la longitud de los lados. ¿Sí? Por eso dice una clasificación de acuerdo a los lados, a la longitud de sus lados. Y la otra es en relación a los ángulos. Vamos a ver, acá los clasifica, nosotros siempre lo vemos desde la primaria, que un ángulo equilátero, equi viene de la palabra del latín equidad, ¿sí?
un triángulo, perdón, equilátero significa que tiene tres lados iguales. ¿Sí? Entonces, este triángulo, que es el equilátero, significa que tiene exactamente iguales los tres lados. Este triángulo, que se llama isósceles, ¿sí? Significa que dos lados van a ser iguales y uno distinto. Acá lo voy a dibujar bien. Dos lados van a ser iguales, este es igual a este, y este tercero es distinto. ¿Sí? Y el triángulo escaleno, que viene de la palabra escalera, ¿sí? Tiene los tres lados diferentes. Por eso los pongo así con tres rayitas, si es que lo han visto en algún momento de la educación de la primaria o de la secundaria. Bueno, acá define de otra manera, que yo no la conocía esta definición, que dice, los triángulos isósceles tienen por lo menos dos lados iguales de longitud. Y si los tres lados tienen igual longitud, se llaman equiláteros. ¿Sí? Ustedes lo que tienen que hacer es acordarse. Si los tres lados son iguales, es un triángulo equilátero. Si el triángulo tiene dos lados iguales y el tercero diferente, es un triángulo isósceles. Y si tiene los tres lados diferentes, significa que es un triángulo escaleno. Bien, vamos a ver, eso se lo van a tener que acordar porque lo vamos a tener que usar muchísimo. Después, la otra clasificación es según los ángulos interiores de estos triángulos. Cuando hablamos del triángulo acutángulos, significa que es un triángulo que tiene los tres lados, ¿sí? Los tres ángulos, perdón, interiores agudos. ¿Qué significa que sean agudos? ¿Qué era un ángulo agudo, obtuso? ¿Menor a 90 grados? No, eso no era 90 grados. Los ángulos agudos. ¿Cuáles eran los No, ángulos? menor. Los ángulos, ¿cómo? Dije menor. Los menores. Los ángulos agudos son los menores a 90 grados. Entonces, los triángulos acutángulos significa que tienen sus tres ángulos interiores menores a 90 grados. ¿Sí? Esto lo voy a poner acá, que quede claro qué es lo que significa un ángulo agudo. Tienen los tres ángulos agudos, o sea, menor a 90 grados. Bien. El triángulo rectángulo significa que tiene un solo ángulo recto. Un solo ángulo recto. O sea, uno solo de los ángulos es igual a 90 grados. Un ángulo igual a 90 grados. Y el otro, que sería esos serían los triángulos rectángulos, que es donde vemos Pitágoras, no sé si se acuerdan, que lo aplicamos al teorema de Pitágoras sobre un triángulo rectángulo. ¿Sí? Bueno, y después están los triángulos obtusángulos. ¿Sí? ¿Cuáles eran los ángulos obtusos? Tiene uno de los ángulos obtusos. ¿Cuál es un ángulo obtuso? 180. El que es mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Por ejemplo, si yo digo un ángulo de 110 grados, ¿sí? Es un ángulo obtuso. Y un triángulo que tiene un ángulo obtuso, decimos que es un triángulo obtusángulo. Bien, o sea que vimos dos clasificaciones, esto que quede claro, un ángulo agudo es menor a 90, un ángulo recto es igual a 90, y un ángulo obtuso es mayor a 90. ¿Y un ángulo llano? ¿Mide 180 grados? Exactamente. Un ángulo llano mide 180 grados. ¿Y un ángulo nulo? Un ángulo, por ejemplo, cero. Este es un llano. Mide 180 grados. Es un ángulo llano. Y después si tengo este ángulo, ¿sí? 0 grados. Es un ángulo nulo. Bien, eso para tirarle a alguno que no está acá en la punta, pero para que usted sepa cuáles son los ángulos que hay. Vamos a ver qué son las razones trigonométricas, que son como el ABC de la ingeniería, los que se han escrito para civil, para sistema, para todo. ¿Sí? Las razones trigonométricas, ¿qué son? ¿Se acuerdan que nosotros vimos sobre un triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras? Me decía que el cuadrado de la hipotenusa era la suma de los cuadrados de los lados. En este caso vamos a ver
¿sí? La relación que tiene un triángulo con sus ángulos, ¿sí? Eso es lo que le llaman las razones trigonométricas. Es la razón que tiene, o la relación, perdón, que tiene un triángulo con los lados y los ángulos. Dado entonces un triángulo de lados A, B y C, que se pueden ver acá ya uno para. Dado un triángulo rectángulo, es importante que las razones trigonométricas se las brinde o el concepto se da para triángulos rectángulos, ¿sí? Este triángulo tiene un lado A, tiene un lado B y un lado C. Se definen las siguientes, ¿sí? Razones o relaciones trigonométricas sobre el ángulo A. ¿Cuál sería el ángulo A? El que está comprendido entre B y C. El que está comprendido exactamente entre B y C. Este sería, que lo puedo denotar de esta manera, con un alfa, con un beta, o también de esta forma. Bueno, escuche. El ángulo A, ¿sí? Si yo hablo del seno, coseno, tangente, que son las razones se viene de la palabra división, ¿sí? Dice, esto lo sé de memoria, el seno del ángulo A es igual al cociente entre el cateto opuesto. Fíjense que el cateto opuesto es, si yo digo que este es el ángulo A, perdón, que acá es muy gruesa esto, y este es el ángulo A. Entonces, el cateto opuesto va a ser el que mira, ¿sí? El ángulo. ¿Cuál va a ser el cateto opuesto de A, del ángulo A? El lado A, ¿sí? Bien. ¿Y el cateto adyacente cuál va a ser? B. B, el lado B. Se llama adyacente porque si estoy hablando de este ángulo, el adyacente es este que está acá. Y esto se llamaba, tiene un nombre y un apellido, que es para Pitágoras, para trigonometría, tiene un único nombre, que es la hipotenusa. La hipotenusa es la diagonal, ¿sí? Si yo a esto lo extiendo y es un triángulo, un cuadrado, perdón, un rectángulo, eso, y divido a eso, ese rectángulo en dos partes, se generan dos triángulos rectángulos. Y esa diagonal se llamaba hipotenusa. Bien, entonces, decimos que las razones trigonométricas, que la van a tener que aprender bien, ¿sí? El seno de un ángulo alfa es igual al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Y acá lo podemos identificar como A sobre C, que es la hipotenusa. El seno de un ángulo, ese sería el seno de un ángulo. El coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente es el recíproco, es seno sobre coseno. Seno de ese ángulo sobre el coseno de ese ángulo. No está puesto así acá, ¿sí? Que ya mañana lo vamos a ver detallado, con gráfico, todo, dónde está ubicado en el círculo trigonométrico. Entonces, saben que la tangente de un ángulo es el seno de ese ángulo dividido en el coseno. Pero acá ha dado vuelta, dice, la tangente es el cateto opuesto sobre el adyacente. Bien, y después están las funciones trigonométricas, que son estas, tres, que son las inversas de seno, coseno y tangente respectivamente. O sea, la inversa de seno sería cosecante. Fíjense que es dado vuelta el recíproco de este número. Es, si el seno de A es A sobre C, la cosecante de A es C sobre A. O sea que decimos, también lo denotamos de esta manera. La cosecante, ¿sí? Es el seno a la menos 1. La cosecante de un ángulo, ¿no? Bien, para que ya me borra esto. Estoy tirando esto para que ustedes piensen y ustedes se sienten a estudiar esto, que es muy importante. Les estoy diciendo que es muy, pero muy, muy importante. Para todo, para física, para matemática, para dibujo, no sé si dibujo técnico, tal cual, pero es muy importante esto de las razones trigonométricas. Bien, entonces, fíjense que estas son las inversas de seno, coseno, tangente respectivamente. De seno el cosecante, de coseno la secante y de tangente la cotangente. Y fíjense que todos son recíprocos de estos números. Todo esto es recíproco de estos.
Este otro es recíproco de este. Recíproco significa dado vuelta, ¿sí? Y este también es recíproco de este. Bien, entonces, esas son las razones trigonométricas en base a un triángulo rectángulo. Tengo los lados, que le llaman cateto menor y mayor, y tengo la hipotenusa, que es el lado este más largo. Bien, vamos a seguir. ¿Qué es lo que hay acá? Esto ya les di. Y acá, bueno, está la resolución de los triángulos. Ahora, vamos a ver esto que es muy, pero muy importante. Les tiro y los dejo pensar. Si yo tengo... Si yo esta circunferencia la hago coincidir con el sistema cartesiano, ¿sí? Que tengo la horizontal es la abscisa y la vertical, ¿sí? Es la ordenada. Esta es la abscisa, que es X, y esta es la ordenada. Bien, el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. Si yo tengo una circunferencia o un círculo cuyo radio es la unidad, es 1, fíjense que desde el centro hasta el extremo de la circunferencia es una unidad, y desde el centro hasta el extremo es una unidad. Bien, con este dato nosotros podemos calcular el seno, o sea, dónde se ubica geométricamente el seno, el coseno, tangente, la cosecante, la secante y la cotangente, ¿sí? Vamos a ver entonces. Esto lo quiero correr un poquitito más, porque se supone que es un gráfico bien hecho. 2, 4, 5. Bueno, se supone que está ahí centrado esto. Ahí está. Bueno, vamos a tomar entonces un ángulo. No sé, un ángulo de, no sé, de cuántos grados. Un ángulo genérico que le voy a llamar alfa. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. No sé si esto está en el apunte, pero esto es muy importante, ¿sí? Esto es alfa. Nosotros sabemos que en el sistema cartesiano, ¿sí? Si X es mayor que 0 e Y es mayor que 0, cualquier punto que cae, ¿sí? En el primer cuadrante, que acá lo voy a poner, va a ser en el primer cuadrante X mayor que 0 e Y mayor que 0, ¿sí? En el segundo cuadrante, que siempre se lo va a medir en sentido antihorario, ¿cuánto va a ser? X va a ser mayor o menor que 0. Cualquier valor que esté acá en X. Menor. Menor que 0. El valor de Y, mayor que 0. ¿No es cierto? Porque cualquier punto acá va a tener, por ejemplo, el menos 5, 1 va a estar acá en el segundo cuadrante. Voy a tener el valor de la abscisa menor que 0 y el valor de la ordenada mayor que 0. Este sería el tercer cuadrante. Los dos menores. Exactamente, que voy a tener todos los valores de las abscisas menores que 0 y de las ordenadas menores que 0. Cuando hablo de la abscisa, digo que es un punto cualquiera que representa un par ordenado. Par ordenado se llama porque yo no puedo intercambiar el orden en que lo doy, ¿sí? O en el que se presenta. La primera componente de ese par ordenado se llama abscisa, por si no la saben, y la segunda componente se llama ordenada. La abscisa y la ordenada. Por ejemplo, el punto menos 2, 3 va a ser un punto, el punto 1, por ejemplo, que va a caer por acá. Menos 2, 3, no sé, lo voy a poner por acá. Lo tendré que poner bien por acá, ¿sí? Decimos que la abscisa va a ser menor que 0 y la ordenada va a ser mayor que 0. A eso me refiero con abscisa y ordenada. En el cuarto cuadrante, ¿sí? Que es el que está acá abajo, yo voy a tener la abscisa va a ser positiva, o sea, mayor que 0, y la ordenada va a ser negativa, ¿sí? O sea que un punto que caiga por acá voy a tener, por ejemplo, 3 menos 5. 3 menos 5 va a estar en el cuarto cuadrante. Bueno, esto es importante que sepan identificar dónde cae cada uno de estos puntos. En el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto, o en el cuarto. Son 4. Bien, seguimos entonces. Decimos, si esta circunferencia tiene radio 1, fíjense, nosotros podríamos armar un triángulo rectángulo. Acá se me ha ido esto. Fíjense.
Este triángulo rectángulo tiene su hipotenusa, ¿cuánto vale? 1, porque es el radio de la circunferencia. Bien, ¿y cuánto vale hasta acá, que es X, y hasta acá, que es el mismo valor de Y? Valor, no sé. Este es un punto P que tiene coordenadas X, Y. Entonces, si yo considero este triángulo rectángulo, este que está acá, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer o cómo voy a considerar el seno de un ángulo alfa, que es el comprendido en este triángulo? Entonces, decimos que el seno del ángulo alfa va a ser cateto opuesto, este que está acá, que vale lo mismo que esto, ¿o no? Si yo traslado este segmento para acá, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, el seno de este ángulo alfa va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa, que vale 1. Cateto opuesto sobre hipotenusa. O sea, que decimos, ¿sí?, que acá se traslada lo que sería el valor del seno del ángulo. ¿Sí? Si yo digo coseno del ángulo, alfa, decimos que es cateto adyacente, que es este que está acá, que es X, sobre la hipotenusa, que vale 1. O sea que decimos que el valor del coseno se traslada acá. Ese sería el coseno de alfa. O sea que estamos hablando de que si yo tengo un círculo que tiene radio igual a 1 y su centro lo hago coincidir con el sistema cartesiano, ¿sí?, el seno va a estar ubicado, va a ser el valor, ¿sí?, de la ordenada, y el coseno va a ser el valor del abscis. Bueno, esto es muy importante, pero miren que les voy a decir, muy importante para que lo tengan en claro. Si yo digo que la tangente del ángulo alfa, puedo escribir como TG o TAG, sería lo mismo, va a ser igual al seno sobre el coseno. Al seno del ángulo sobre el coseno. Y sabemos que el seno es Y y que el coseno es X. O sea que la tangente de este ángulo alfa va a ser igual al cociente. Es negativa. ¿Cómo? Va a ser negativa. No, pero ya lo vamos a ver cómo se da de acuerdo a cómo se ubique. Perdón, positiva. Claro, va a ser en este caso positivo. Bueno, con esto tiene que ver, yo les dejo esto para que lo piensen. Escuchen bien, quiero que lo piensen y no me van a hacer renegar mañana porque les voy a tomar evaluación. No, mentira, pero bueno, para que lo vean. ¿Qué pasa si este ángulo no estuviese acá, sino sería este otro ángulo? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el seno? ¿Cómo va a ser el coseno? Porque les voy a dejar para que mañana hagamos el ejercicio número 10, ¿sí? Y tenía hoy hasta la tarea del número 10, pero este me parece un ejercicio bárbaro, pero bárbaro, así como les digo, bárbaro para que razonen y piensen. Este, que es el ejercicio número 12. Dice, para las siguientes proposiciones indique a qué cuadrante pertenece el ángulo θ. Y acá tengo el tangente de θ es mayor que 0, ya vamos a ver esto bien. Es un ejercicio maravilloso para que ustedes tengan en cuenta o tengan una ubicación geométrica, ¿sí?, de lo que es el seno, coseno, dónde va a estar ubicado, en qué cuadrante, de acuerdo a los valores del seno, coseno, tangente, cosecante, etc. ¿Sí? Bueno, termino acá, ya lo subo al videíto al canal mío y lo pueden ver y repasar. ¿Sí? Nos vemos, ya voy a dejar de compartir. Ahí está. Nos estamos viendo, yo corto la grabación. Acá prendo la cámara. Ahí está. Nos vemos mañana. Por favor, pónganse a estudiar.